En la estación de tren de la ciudad de Albany se encontraba un hombre de piel oscura y mirada triste. Había trabajado ahí desde hace ya mucho tiempo. El tipo caminaba con una ligera cojera, evitando las miradas de la gente. Ese hombre murió como un mendigo en la soledad de las calles. Muy pocos sabían quién era y lo que había hecho. Henry Johnson nació en el pueblo de Carolina del Norte el 15 de julio de 1892. Se alistó al ejército de los Estados Unidos el 5 de junio de 1917 y nada más entrar, se incorporó al Regimiento 369 de Infantería en Harlem, una unidad reservada para soldados negros. Luego de recibir un entrenamiento muy básico, el Regimiento 369 fue enviado a Francia, donde les pusieron a hacer trabajo manual, como la excavación de letrinas. Sin embargo, el grupo se vio obligado a entrar de lleno en la batalla. Los franceses necesitaban refuerzos y no estaban preocupados por los problemas de raza que tenían los estadounidenses. De hecho, hasta les pusieron un sobrenombre, como señal de bienvenida. A partir de entonces serían conocidos como los Harlem Hellfighters. Un día el grupo de Henry fue enviado a las cercanías del bosque de Argonne, al este de la cuenca de París, en la región de Champaña, Ardenas. Henry y su compañero Needham Roberts iban a ser los cabecillas de avanzadilla. Ambos habían sido instruidos días antes por los superiores con palabras muy básicas del idioma francés, para que entendieran los planes durante el fragor de la batalla. Los dos recibieron cascos y arsenal francés. Ese día los franceses le dijeron a Henry y a Roberts que debían estar en el puesto de guardia del turno de medianoche hasta las 4 de la mañana. Henry estaba extrañado y no dudó en decirle a su compañero que los franceses estaban locos por mandar a hombres sin entrenamiento a vigilar y poner en riesgo al resto de las tropas. En cualquier caso aceptaron sin rechistar y acudieron al puesto de vigilancia a la hora señalada. Pasada la medianoche, los dos soldados comienzan a escuchar disparos. Eran los francotiradores alemanes, quienes habían iniciado un ataque contra ellos. Henry y Roberts, viendo que estaban en clara desventaja, deciden resguardarse de los disparos y preparan varias granadas por si los alemanes deciden acercarse. Sobre las 2 de la mañana, Henry escucha unos pasos muy cerca. El soldado le dice a su compañero que corra de regreso al campamento francés para avisar del ataque alemán, y él se quedaría tratando de contenerlo. Johnson lanza una granada y le grita a su compañero que huya. La respuesta alemana no se hace esperar. Robert sprinta, pero cuando se da la vuelta ve que su compañero está en graves problemas, así que decide volver al puesto de vigilancia. Por el camino es alcanzado por una granada enemiga. Está gravemente herido en un brazo y la cadera. Henry acude a auxiliarle y apenas puede con su cuerpo, pero logra acostarlo en la zaga y desde ella comienza su lucha contra los alemanes. El hombre se quedó sin granadas. En muy poco tiempo los alemanes avanzan por todas las direcciones. Las balas comenzaron a impactar sobre su cuerpo, primero en un costado, luego en la pierna izquierda, más tarde en una mano, y mientras Henry seguía disparando a su fusil en la oscuridad de la noche donde se suponía que estaban los alemanes. De repente, el rifle francés que portaba el soldado se atasca. A estas alturas los alemanes estaban encima de él. Henry cae al suelo tras un golpe en la cabeza. A punto de quedar inconsciente ya desde el suelo, el hombre observa que los alemanes estaban tratando de tomar a Roberts como rehén. Casi sin fuerzas para levantarse, Johnson recuerda que todavía le quedaba un cuchillo. Lo saca, hace acopio de fuerza para levantarse y carga con toda su furia sobre los alemanes. Henry apuñaló a un alemán en el estómago. Derribó a un teniente de un golpe, le quitó el arma y le disparó en un brazo a un tercer soldado alemán, antes de conducir su cuchillo a las costillas de un cuarto soldado que se había tirado por su espalda. Cuando terminó con el grupo enemigo, herido y desangrándose, tomó a su compañero y lo arrastró hasta que vieron a lo lejos cómo se acercaban las fuerzas francesas y estadounidenses. Cuando llegaron los refuerzos, Henry se desmayó y tuvo que ser operado en el hospital del campo. A la mañana siguiente, los superiores se acercaron a ver el estado del soldado negro. No daban crédito,
Si había una fotografía que relatara la barbarie de la guerra, esa era la estampa del soldado Johnson. Una carnicería en el cuerpo. Henry había matado a 4 alemanes y había herido a unos 20, y se había llevado 21 heridas en el combate cuerpo a cuerpo. Henry Johnson había impedido el paso de los alemanes a través de las líneas francesas, aunque como él mismo decía a sus compañeros, no era para tanto, hice mi trabajo. Una semana después, las fuerzas francesas de Champaña se reunieron para condecorar a los soldados estadounidenses con el Croix de Guerre, el honor militar más alto en Francia. Henry y Roberts fueron los primeros soldados extranjeros en recibirla, y en el caso de Johnson, con inclusión de la Palma de Oro, por el valor extraordinario. A comienzos de 1919, aquel batallón que había llegado sin conocimientos de guerra a Francia, regresaba a Estados Unidos con todos los honores. Los Harlem Hellfighters volvieron a Nueva York y fueron recibidos por todo lo alto, con un desfile por la Quinta Avenida, donde les esperaban miles de personas para agradecerles su arrojo y valentía. Y entre los miles de soldados que desfilaban aquel día, había uno muy menudo y bajito que conducía la procesión. Era el recientemente ascendido, el sargento Henry Johnson, quien se encontraba en el coche principal, un Cadillac abierto, agitando las manos en señal de agradecimiento. Desde el coche se podía escuchar el sobrenombre que había corrido como la pólvora. Él era Black Bear y la gente sentía devoción por sus batallas. Poco después su popularidad se fue apagando. Henry había comenzado a deslizar en muchas de sus conferencias el abuso que solían recibir los soldados negros. Entonces comenzaron los problemas que permitieron que el que un día fue un héroe en su propio país acabara mendigando en las calles y muriendo en soledad. A partir de 1990 la historia de Johnson fue ganando reconocimiento. Albany erigió un monumento en su honor, y los esfuerzos de su hijo Hernán, porque se reconociera el valor de su padre, surtieron efecto. En 1996, el presidente Bill Clinton le otorgó el título póstumo del Corazón Púrpura. 72 años después de la muerte de Henry, su hijo Hernán Johnson se enteraba de una nueva noticia inesperada, que finalmente había sido enterrado con honores militares en el cementerio de Arlington, sin que su familia lo supiera. Un año después, en el 2001, Henry Johnson recibiría el segundo mayor honor militar, la Cruz de Servicio Distinguido. Sin embargo, tanto su hijo como sus seguidores siguieron luchando por el reconocimiento que sentían que merecía y que jamás le dieron por el color de su piel. Tras 2 décadas de lucha, en el año 2015, la Casa Blanca anunciaba que Johnson recibiría la Medalla de Honor. Hernán por fin se sentía que la vida de Henry Johnson estaba siendo honrada por las palabras de Barack Obama. No podemos cambiar lo ocurrido con muchos soldados como él, que se murieron sin ser reconocidos porque nuestro país les juzgó por el color de su piel y no por su carácter. Pero creemos que nunca es demasiado tarde para decirles gracias.